Hola, este es el tercer episodio de Punto y Coma. El día de hoy estamos con Ahmed, mi ingeniero, y así. Por favor, Ahmed, preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bien, mi nombre es Ahmed Alejandro Centellas Alvarado. En realidad mi nombre tendría que pronunciarse como Ahmed, hay un H en medio, Flemamed. Alejandro Centellas Alvarado. De profesión soy ingeniero electrónico. Actualmente tengo una maestría en educación superior. Tengo bastantes diplomados, académicamente hablando, sobre inteligencia artificial, automatismo industrial, sobre biomédica, sobre pedagogía justamente. He trabajado bastante en el área de telecomunicaciones inicialmente, después como biomédico en hospitales y actualmente me desempeño como docente en la Universidad Unifrance, también en otras universidades. Y bueno, básicamente es un poco sobre mí. ¿Así? Interesante. Y bueno, a ver, empecemos. El primer tema que quiero introducir y que me interesa es saber cómo estuvieron tus últimos 5 años, qué hiciste, cómo fue la vida, cómo te desenvolviste ya sea en el campo laboral, personal, lo que me quieras contar, porque pues bueno, de eso va. Ok, a ver, empezando antes de la pandemia, podría decir, trabajaba bastante como ejerciendo mi profesión tal cual, como ingeniero electrónico, hacía algunas consultorías y trabajaba especialmente como biomédico en un centro hospitalario. Empezó la pandemia y ganaba bastante bien. Empezó la pandemia y bueno, yo solo daba una materia y si bien me gustaba trabajar ahí, es un poco estresante cuando trabajas como biomédico. Estás 24/7 a disposición del hospital, a veces te llaman de emergencia y tienes que venir a arreglar un tema. No importa en qué hora sea, si es feriado, si es de madrugada, entonces sí era bastante complicado. Empezó lo de la pandemia y en Cordes yo estaba a cargo del laboratorio, emergencias, quirófano y ginecología, extrañamente. El punto es que cuando empezó la pandemia venían personas con el COVID y era bastante perturbador ver a cómo la persona que estaba enferma venía súper tranquila, pero todos sus parientes estaban en llanto, en shock y demás. Menciono esto porque durante esa época cambió un poco toda mi vida. Dejé de trabajar tal cual y me dediqué a la docencia, pero el por qué viene acá. En realidad, justamente estaba trabajando como biomédico y con todo este problema que vino la pandemia, yo estaba de primera mano en laboratorio en emergencias, entonces trabajaba donde estaban precisamente estos pacientes. El tema es que la jefa que tenía era bastante difícil en su momento, entonces había un momento en que ella nos decía pónganse la camiseta, hagan esto, hagan lo otro, y era más que todo un jefe, no un líder, ¿no? Como suelen llamarlo. Y ella mandaba y nos pedía que entregáramos reportes y demás y nos hacía ir hasta su casa. Entonces era un poco incómodo que nos haga trabajar en primera línea y ella no podía salir para empezar, porque según ella era lo más importante de la institución, cosa que no es cierto, ¿no? Una persona en realidad no es su cargo, es algo muy distinto que tenemos que diferenciar. Todo esto ya me hizo dudar un poco sobre dejar o no el trabajo. Y en esa época nos enteramos en mi familia que mi mamá tenía cáncer de seno, está bien actualmente. No lo sabía en su momento y fue una cosa bastante fuerte para nosotros y me puse a pensar en qué hacer, si balancear, seguir trabajando y ganar bien porque podríamos necesitarlo, o dejarlo de lado y dejar de trabajar donde estaba expuesto a este virus que no conocíamos y quedarme en casa, ¿no? Y bueno, pensé y decidí dejar el trabajo porque precisamente yo dije, bueno, nos lo arreglamos como podamos con el dinero, pero si le enfermo, encima que estaba con tratamientos, que me devuelve mi mamá. Entonces es una decisión que es un cacho complicada, ¿no? En su momento. Pero bueno, lo dejé justamente cuando estaba en todo esto, hubo un problema en el trabajo. Se arruinó un equipo en laboratorio y la directora nos pidió que arreglemos este tema, era una lámpara. Y había un equipo en almacenes que tenía el mismo repuesto, entonces estábamos buscando cómo arreglarlo, pero mientras tanto, ¿por qué no usamos el equipo que está guardado? La garantía se va a vencer, entonces hay que aprovecharlo mientras, y lo arreglamos. Y empezó a despotricar, una persona muy insufrible esa jefa. Tenía muchos jefes, algunos más fregados que otros, pero realmente ella era bastante déspota en ese sentido. Agarraba y nos dijo, no, ¿para qué les voy a dar? Lo van a arruinar de nuevo y demás.
Entonces exploté. Los que me conocen me saben que soy alguien bastante tranquilo, pero el problema que tengo es que cuando me enojo, lanzo palabras, pensamientos y ideas que de repente son muy hirientes a largo plazo. Entonces no voy a repetir lo que le dije, pero es el día de hoy mis colegas que trabajan ahí me dicen que sigue acordándose y enojándose conmigo cada vez que se fuera de ello, porque me enojé y dije, no, es hasta acá suficiente, le dije algunas cosas que fueron bastante fuertes, me retiré del trabajo y renuncié con todo lo de mi mamá, del COVID y demás, y como nos trataban, lo dejé, empecé a buscar más trabajo. Las universidades, solo daba una materia en dos universidades, o sea, dos materias, una en una universidad, otra en la otra. Y sabiendo que tenía más tiempo, me empezaron a ofrecer más materias y ahí me empecé a dedicar a tiempo libre y desde entonces me he dedicado de neto a la docencia. Es mucho menos estresante que el trabajo de biomédico en sí, es más gratificante. Si algo me encanta es poder hablar con los estudiantes, charlar, salirme un poco de la materia, ¿no? Discutir un poco sobre la vida, escucharlos, más que todo escucharlos, para luego enseñar, porque en realidad cualquiera puede dictar una materia, la cosa es que realmente pueda enseñarla. Eso es un poco complicado. Y me he dado cuenta que muchas veces yo cuando tenía mis clases odiaba cómo mis docentes trataban a los estudiantes, eran muy déspotas, muy prepotentes. Y si hay algo a lo que soy intolerante es a la intolerancia, siempre lo digo. Entonces el bastión de la manera en que me manejo es tener empatía, ser paciente, hablar con los chicos, bueno, no solo con los chicos, con la gente en general. Y cuando doy clases siento que puedo tratar de hacer que otros tengan el docente que yo hubiera querido tener. Entonces hablo con ellos, los escucho, me gusta compartir mis experiencias, tengo muchas experiencias personales, algunas un poco fuertes, un poco más suaves, y simplemente hablar, bromear, y el momento en que realmente tus estudiantes entienden que no hay esa barrera, que si bien sí estás a cargo de un aula, pero tienen la confianza de poder preguntarte algo cuando realmente no lo entienden, creo que es donde podemos hacer un intercambio de opiniones y de información y poder enseñar y aprender, ¿no? Porque en realidad el docente no lo sabe todo. Y eso creo que es el punto de vista más cambiante que hemos tenido en los últimos años, porque antes usaban lo que era el enfoque conductista, es decir, repetir, memorizar y ya. Si no sabes regla, ¿no? Exacto, sí, sí, no, he tenido tantas experiencias, he escuchado tantas experiencias, y sin embargo ahora es cierto que le llaman el enfoque por competencias y demás, pero yo quisiera más entender en el hecho de que se ha roto esos niveles y tratar de tener una charla bidireccional entre los que intervienen en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Me gusta escucharlos, me gusta escuchar, me gusta compartir y me gusta aprender cada vez más que puedo, mientras se pueda. No, y es muy agradable y se nota, la verdad, porque con diferencia a muchos otros docentes, que lo voy a mencionar, pero con diferencia a muchos otros docentes se nota, la verdad, como su clase es más relajada y se siente un ambiente más ameno y hablar con ustedes es agradable. Ha habido un punto en lo que estaba hablando que me llamó la atención y va relacionado a mi siguiente pregunta, al siguiente tema que quería tocar yo. Y es que me dijiste que en ese punto tan delicado de tu mamá y de saber si vas a dejar el trabajo o no, te encontraste con un punto en que sentiste que todo estaba cambiando, que tu vida estaba dando como un giro. ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Qué procesos viviste? ¿Cómo lo gestionaste? Porque es una situación delicada y entiendo que debió ser difícil dentro de lo que cabe. Sí, no, de hecho, todo tipo de decisión es complicada, incluso las más sencillas en el fondo son difíciles, pero a veces tienes dos alternativas, tres o cuatro y no sabes qué hacer. Pienso yo que lo que tienes que elegir desde antes, lo aprendí desde la universidad, es si no sabes qué camino elegir, elegí el que sepas que no te vas a arrepentir a largo plazo. Y tenía dos opciones. Como ingeniero suelen darte la forma de pensar de que siempre eliges el peor de los escenarios y luego te prepares para lo mejor. Entonces, si me quedaba en el trabajo, mi mamá se enfermaba y podía morir y no había vuelta atrás. Pero si renunciaba al trabajo, me ponía a buscar trabajo por otro lado, aunque no hubiera tenido dinero, podíamos, en el peor de los casos, vender nuestras pertenencias, buscar ayuda en amigos, en amistades, en familia y tratar de sobrellevarlo. Entonces, mientras hay vida, todavía hay esperanza. Y eso era lo que siempre me llevó a pensarlo, ¿no? En cómo elegir las cosas. Es curioso, a mí me encanta la lectura. Siempre que doy mis clases la primera vez, suelo hablar sobre lo que es mis intereses. Me encanta el anime, me encantan los cómics, me encanta la lectura, amo la cocina. Soy bastante metódico en el sentido de que un poco obsesivo con las cosas cuando las empiezo a coleccionar, no quiero dejar las cosas a medias. Amo los crucigramas tal vez, es parte de mi papá que me lo inculcó.
A lo que me voy es que... creo que acabo de perder el hilo. No se preocupe, está bien, está interesante la conversación. Sí, no, Usted lleva al punto de sus intereses y de cómo le ayuda. sí, gracias. A lo que me voy es que uno de los libros que llamó mi atención, porque de pequeño me hacían leer de todo y a la fuerza, y bueno, también es algo que podría criticar un poco en el sistema educativo, te hacen leer cosas que no quieres de repente hasta que aprendas a entender qué quieres leer. Y yo amo la ciencia ficción. Hay un libro que me encanta que se llama La Fundación, es de Isaac Asimov, es el autor uno de los lectores que creó lo que es la psicohistoria, las 3 leyes de la robótica, el libro del hombre bicentenario, Yo Robot y demás. Doy vueltas por todo esto porque esta persona hablaba sobre la psicohistoria en su libro, en sus historias, y él decía que si mezclas psicología, matemáticas, historia, y básicamente ves un poco sobre cómo se comportan las personas, así como en la química no puedes entender cómo se mueve un átomo en separado, puedes entender cómo se mueve toda una masa de gases. Decía que no puedes entender cómo se comporta una persona, pero sí una gran cantidad de personas. Y lo que me parece interesante en esto es el hecho de que en sus historias él decía que se iba a acabar todo el imperio, que de eso trata su historia, un imperio galáctico, y iban a venir 10.000 años antes de que vuelvan a estar como estaban antes, pero en ese transcurso pues iba a ser mucho tiempo. Entonces él dice, voy a hacer esto, para que en vez de 10.000 años lo reduzca a 1.000, para que estemos como estábamos antes. A lo que me voy es en que en cada parte de su historia siempre habían crisis. O sea, y cuando tú vas avanzando, siempre tienes caminos por los que puedes ir, derecha, izquierda, adelante, atrás. Y mientras sigues avanzando y no estás seguro por dónde ir, la crisis te va a orillar cada vez a tener menos elecciones. Aunque tú no lo entiendas, tú estás eligiendo cada vez que das un paso, cada vez que tomas la derecha y la izquierda adelante, cada vez que no haces nada, es una acción en sí, la inacción. Y el momento en que no tienes por dónde más avanzar, es ese punto de quiebra en el que no te queda de otra que dar el paso adelante y dar la talla. Entonces, como en esa situación tenía 2 alternativas, pero lo seguía pensando y había un momento en que ya no tenía una alternativa más, era salvar a mi madre y avanzar. Lo demás podía esperar. Es muy interesante y he notado que tú rescatas mucho de lo que lees, de lo que consumes, ¿no? Mencionaste animes, libros, cómics. ¿Rescatas de ahí enseñanzas quizás para ti mismo, para tu manera de pensar, tu filosofía de vida? Sí, pienso que las cosas interesantes de la vida siempre están ahí. O sea, a veces lo que estás buscando está delante de vos. A veces estás rodeado alrededor de cosas que tú necesitas y no lo entiendes. No importa en qué. Amo las caricaturas, amo el anime, amo One Piece, es mi anime favorito, habla sobre libertad y demás, tal vez lo hablo un poco más adelante, pero el punto es que hasta en lo más absurdo siento que podemos rescatar algo, incluso en lo que no es importante. Cuando estás caminando a la universidad y tienes exámenes, tareas y tiempo en contra, a veces al caminar tienes 2 opciones, puedes llegar y pensar y estar preocupado y estresado, o al caminar puedes observar a las personas, cómo caminan, ves otras personas que están preocupadas, alguien que está riendo, una persona que casi choca su auto con otra, y te das cuenta que la creación entera es hermosa. Entonces, todo, absolutamente todo tiene algo ahí. Es, desde un punto de vista de ingeniería, es que la geometría es perfecta en todo el universo, en todo. Hasta las cosas que parecen accidentes no lo son. Y en ese sentido, tiene que haber algo de importante en cada cosa. Hace poco hablaba con ustedes fuera de cámaras, sobre Hora de Aventura. Esta historia la voy a repetir, me encanta, porque Hora de Aventura es una caricatura que tiene por momentos un poco... Mi favorita además. Bueno, o sea, Andrés hay un show más. Exacto, o sea, tiene un lore, una historia central que es bien interesante, pero está rodeada de cosas un poco absurdas, podría decir. Y este episodio se llama Arte Abstracto, abstract en inglés, ¿no? Y resulta que el personaje principal, que es un perro mágico amarillo, sí, para los que no lo entienden suena un poco absurdo, pero es un perro mágico amarillo que habla. Es la cosa más cool del mundo, pero ese perro es increíble como, o sea, me encanta su estoicismo y su epicurismo en sí, es increíble como hay tanta filosofía adentro que a veces uno no lo reconoce pero lo siente.
Pero, y a ratos suelta sus frases así de lo que se inspira, de lo que trata de representar. Exacto, exacto, exacto. Sirve justo como ese, no sé cómo decirlo, pero como ese elemento que trata de calmar a Finn, ¿no? Sí, 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 sí. Es estoicismo puro, es aceptar las cosas aunque sean el cambio más denso en tu vida, pero sin embargo hay que tomarlas porque vas a volver a tu vida normal cuando aceptes que esa es tu vida normal. Es fácil de entender, pero no es sencillo de hacer. Entonces, en esta historia, por ejemplo, él se da cuenta que desciende de alienígenas y demás, y de ser un perro amarillo y agradable, se convierte en un alienígena de 20 ojos, creo, azul. Y empieza a incomodar a todos, y él dice, no, no soy así, no soy así. Cada vez que se da la contra y trata de rechazarse a sí mismo, la cosa empeora. Le salen alas, le salen colmillos y no sé qué. Iba a buscar a su hermano Germain, que es un pintor, y la última vez que lo vio, él pintaba paisajes, realismo, entonces pintaba una montaña, pintaba y pintaba. Cuando llega a verlo, resulta que está pintando arte abstracto, cuadrados, abstracto, como el título del episodio. Y le dice, ¿por qué estás haciendo esto? Y el otro personaje le dice, mira, yo pinto esta montaña tantas veces que el realismo se ha quedado acá y yo la conocía de memoria y me cansé de pintar la misma montaña, pero quería seguirla pintando, pero no de esa manera. Y me salí de las líneas. Y en el fondo, este arte abstracto que ves sigue siendo la misma montaña, pero no es como tú la reconoces. Y sin embargo, mientras yo sepa en el fondo de mí la verdadera forma de las cosas, no importa cómo se vean para los demás, va a ser lo que es. Y es en ese momento que este perrito azul alienígena empieza a entender que no importa cómo se vea por fuera, sigue siendo el mismo. Y aceptarse a sí mismo creo que es ese punto clave, porque tiene esa inflexión en el que entiende que no importa cómo se vea, va a ser él en el fondo y vuelve a ser como era antes. Entonces, es una caricatura, es un poco tonta, podemos decir, pero hay historias así. Steven Universe encarga mucho de esto igual, y el anime en general es hermoso. Sí, la verdad es que yo mismo he sacado muchas de esas reflexiones de muchos animes. Ponerlas en práctica es la parte complicada, porque justamente eso de aceptarse a uno mismo es una enseñanza que creo yo que a todos nos llega, tarde o temprano, pero es complicado. Y quería justo preguntarle cómo justamente aceptándose a uno mismo, viendo su camino ya recorrido, las cosas que ya ha hecho, las que no, o las que tiene planeado hacer. Al mirar hacia atrás, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que recuerda? ¿Qué es lo que más le viene? ¿Está orgulloso? ¿Cambiarías algo? He tenido momentos difíciles, a veces, como todo el mundo, me he equivocado. En la universidad, la verdad es que yo soy hijo único, no tengo hermanos, y crecí teniendo mucha sobreprotección, podría decir, por parte de mis padres, que me aman y me cuidan, y yo les entiendo porque vivimos en una sociedad complicada. El punto es que cuando entras a la universidad, yo estaba en la San Simón, es una universidad pública y tienes mucha libertad de golpe. Entonces es un contraste interesante porque en el último año de colegio, mejor dicho, estás levantando la mano para ir al baño, estás vistiendo un mismo uniforme, estás entrando y saliendo en horarios, y en 3 meses quieren que te hagas cargo de tu vida. Entonces muchas de las personas desde lejos o desde antes de repente dicen, no es tan complicado, todo el mundo lo hace, pero realmente lo hacemos bien. Entonces eso es difícil, ¿no? Porque te enfrentas a tanta libertad que a veces no sabes qué hacer con ella. Y uno empieza a tocar sus límites, ¿no? Entonces yo empezaba a salir de repente de fiesta, o a veces me faltaba clases, o hacía esto, lo otro. Entonces sí cometes muchos errores, y la verdad es que cada uno de ellos los he sufrido y he sabido tener que dar la cara y disculparme con las personas cuando he cometido errores, que creo que lo más complicado es entender que uno se equivoca, ¿no? O sea, es muy fácil cometer errores y hacerse loco, decir no recuerdo lo que pasó anoche, o decir, bueno, esto no es mi problema, seguramente va a pasar de una manera distinta a la siguiente, pero en el momento en que aceptas tus errores y entiendes que tienes que partir de ahí para mejorarte, empiezas a construir tu persona. Y todos esos errores que he tenido, que los he pasado horrible en algunos casos, como hombre diría que la parte académica, la parte de amigos, la social y en especial, digamos, la amorosa, son las cosas que te caen más fuerte, ¿no? Y a veces tú dices, es que yo debería haber actuado así, yo debería haber hecho esto, yo debería haber hecho lo otro, pero la verdad es que en el fondo no podrías haber hecho algo mejor con lo que sabías en ese momento, y no podría haber salido mejor las cosas. Actualmente estoy feliz por las cosas que he sufrido, que me han pasado mal o buenas, porque me da la oportunidad de encontrarme algún día, y me ha pasado, con estudiantes que están en una situación igual de fregada, y te piden alguna opinión, ¿no? Y tú les dices, mira, me ha pasado esto a mí. Y puedes dar un poco de tu experiencia, y que ellos aprendan un poco de las cosas que has hecho y que entiendan cómo lo has superado, les da un ánimo a ellos para seguir adelante,
y aprenden, ¿no? Entonces es interesante que de repente podrían superar algunos problemas por ellos mismos, pero tú puedes acortar ese espacio, digamos. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Sí han habido cosas que me duelen, pero, y otra vez sacando una frase de una historieta, en Spider-Man, el punto de inflexión de Peter Parker es cuando muere el tío Ben por culpa de él. Claro. Entonces sale la famosa frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Traducción al cristiano, básicamente, si puedes hacer algo, hazlo, es tu responsabilidad no hacerlo, ¿no? Entonces el detalle está en que él carga con el dolor de haber perdido a su tío por un error suyo. Y eso creo que es algo con lo que todo el mundo puede representarse. A veces cometes errores y cargas esos problemas encima de ti y te duelen. Y puedes hacer dos cosas. O resentir, o negarlo, olvidarlo, como muchos dicen erróneamente, superarlo y dejarlo de lado, olvidarte de ello. Y el que no aprende de su historia la va a repetir, está condenado a repetirla. Entonces, es una frase de... creo que es un proverbio. Es de un libro, Leviatán, si no estoy mal. Sí. El que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Y el detalle está en que si tú haces a un lado tus errores y no aprendes de ellos, tarde o temprano los vas a cometer de nuevo. La idea no está en superar algo, sino está en abrazar tus errores, abrazar tu peor versión, tus peores problemas, cargártelos encima y seguir adelante. Porque te vas a dar cuenta que cuando ya no le tengas miedo al lobo, va a ser tu aliado más fuerte. Te va a cuidar. Creo que es algo muy importante y que muchos no entienden, ¿no? O sea, realmente, si has lastimado a alguien y has actuado mal y te avergüenza, porque en el fondo, cuando nos molesta algo, es algo que nos molesta de nosotros mismos, que nos recuerda algo que no nos gusta de nosotros. Entonces tú agarras y te pones a pensar, ¿no? Cuando te molesta algo, te avergüenza, te incomoda una situación, tal vez en el fondo te está recordando algo de ti que no te gusta. Y si lo aceptaras, probablemente podrías superarlo. Y otra vez volvemos al estoicismo, tratar de aceptar las cosas como son, aunque no es fácil a veces, ¿no? Claro. Es muy interesante que menciones Spider-Man porque es mi superhéroe favorito. Más básico no puede ser, pero sí lo es. De todas formas, me lleva también a pensar en que yo siento que, o sea, específicamente en todo ese camino y en la actualidad, a mí hay cosas que me han llevado a sostener, me han mantenido en pie, me han mantenido en rumbo caminando y bien o mal han ido variando con el paso del tiempo, pero me han traído aquí y yo al menos estoy muy agradecido por eso. Yo te quería preguntar a ti justamente que en todos los procesos que has vivido, todas las reflexiones que has llegado a tener, cómo las has conseguido, ¿qué es lo que te sostuvo y lo que te sostiene actualmente, lo que te inspira o lo que te mantiene andando? Ok, son interesantes. Creo que son dos preguntas separadas, podría decirlas yo. Pero lo primero es ¿qué me sostiene? Lo más importante para mí ha sido mi familia, siempre. Somos tres gatos, mi mamá, mi papá y yo. No tengo hermanos, sí tengo primos que están acá, la familia de mi papá es paseña, pero en realidad somos tres que vivimos siempre. Y es curioso porque, bueno, no tengo idea de cómo es cuando tienes hermanos, pero entiendo que sí hay ese nivel de intimidad en el que realmente cuando no tienes a quién más acudir está él, ¿no? O ella. El detalle es que yo no tenía eso y he tenido mucho tiempo libre para pensar cuando tenía problemas igual. Si bien estaban mis papás conmigo, muchas veces estaba en mi cuarto y tratando de pensar y reflexionar y tal vez sea una de las maneras en las que uno sobrepiensa todo, ¿no? Entonces, realmente cuando no tenía que hacer dónde apoyarme y dónde acudir, siempre han sido la primera línea mis papás. Creo que ahí aprendí a tener mucha confianza y demás, porque si hay temas delicados, mi papá es del tipo de persona que, si bien es muy cariñoso conmigo, arrastra este detalle de macho de no tratar de decir abiertamente sobre sus emociones, a pesar de que sí a mí me dice que me quiere, ¿no? Pero hay detalles en los que hay esta barrera en la que no le gusta mostrarse débil, que yo entiendo que a muchos hombres tenemos ese ego, ¿no? En distintos niveles, solo que en la escuela antigua creo que es un poco más marcado. Claro, es que han vivido todo el tiempo en el que ellos sí se han repetido una y otra vez que sí, que mostrar debilidad es señal de no ser hombre, en resumen, ¿no? Exacto, entonces es un poco complicado, ¿no? En ese caso, y también tengo a mi mamá con la que ella sí ha sido una persona bastante cariñosa a su modo, que no te lo expresaba con tantas palabras, pero sí con acciones, ¿no? Siempre estaba ahí. Ellos han sido siempre mi apoyo. Sin embargo, conforme avanzas, entiendes que tarde o temprano no vas a tener, o sea, un día se van a morir mis papás y no voy a tener con quién estar. Entonces,
la situación viene en este caso en el que te pones, ¿no? Y otra vez sobrepensando, ¿qué pasa cuando me quedo solo? ¿A quién tengo? Y empiezas a pensar en tus amigos. Sí, no lo he hecho eso desde que estaba en colegio, pero cuando ya estás en la universidad y estás poniéndote a pensar y ves en perspectiva a personas que no tienen papás, o conoces a personas mayores, o escuchas a parientes, te das cuenta de que necesitas a personas que aporten a tu vida. Y no digo aporten en el sentido de que te impulsen a ser mejor o que te impulsen a seguir un trabajo o a hacer un emprendimiento, sino personas que hacen lo más sencillo del mundo, pero lo más difícil de encontrar, que estén ahí. Tengo amigos, hasta la fecha tengo alrededor de unos 4 o 5 amigos, tal vez 6, que el más antiguo lo tengo hace más de 20 años, si no me equivoco. Y aprendes a entender, ¿no? Que tienes que comprender a tus amigos que tienen su propia vida y empiezas a formar esos lazos en el que sabes que ellos están ahí para ti. Han habido momentos, por ejemplo, había un momento de ruptura amorosa muy duro para mí y ellos estaban ahí, entraban a mi casa, entraban hasta mi cuarto, me llevaban al baño, así, bañate, que esto, que el otro, así, pero aunque lo hacían a broma, molestando, un poco de bullying en medio, pero es que están ahí para saber que no estás mal, ¿entiendes? Entonces, primera línea, mis papás, y la segunda son mis amigos cercanos. He tenido la suerte de conocer muy buenos amigos, eh, personas que son muy cariñosas a su modo, se preocupan por ti, siempre saben qué estás haciendo y demás. Y a pesar de que los del colegio y los de la universidad, acabando esas etapas, pensé que de repente iban a perderse porque lo he visto en otras personas, gracias a Dios siguen ahí. Y son personas con las que puedo no verme en un año y sin embargo cuando me encuentro con ellos es como si no hubiera pasado un segundo en la vida, ¿no? Y ellos entienden, yo amo hacerlos reír, ellos también, cada uno tiene su vida, algunos tienen ya hijos y demás, pero estamos ahí siempre y es lo que queda, ¿no? Es tratar de hacer amistades, tratar de ayudar a las personas y con suerte que en algún momento se encuentren y se acuerden de ti. Es al final lo que queda, ¿no? Tarde o temprano cuando me muera quisiera que las personas se acuerden de mí y se lleven un buen recuerdo, ¿no? Sonreír un poco con alguna anécdota o ver esas cosas. Y en tercera línea, creo que es mi pareja. Actualmente estoy con mi pareja, tengo mi novia. El detalle es que, bueno, me siento muy feliz con ella y estamos avanzando y creo que es un apoyo bastante fuerte también porque siempre está ahí, siempre se acuerda de mí, me pregunta como buena cochada si he comido, si estoy haciendo las cosas bien y a veces está ahí simplemente estando ahí, ¿no? O sea, yo sé que hay momentos en los que uno discute, en los que uno pelea o que de repente las cosas no son color de rosas, pero a veces no se trata de ayudar a la otra persona tal cual, darle una solución, sino de simplemente escucharla y apoyar. Entonces, si eliges bien a las personas con las que estás, que sabes que son confiables para ti, creo que la vida no tiene que ser necesariamente dura, ¿no? Claro. Y usted todo esto, como, como a ver, se, estoy notando que usted le da mucho valor a las personas, todo, a lo que usted puede dejar en ellas, lo que usted quisiera, como usted dijo, como quisiera que lo recuerden. Esto me lleva a pensar que, ¿cuál sería para usted lo que usted relaciona más cerca al éxito? O sea, teniendo en cuenta que lo más importante para usted son sus amigos, familia, pareja, me lleva a pensar que tal vez es algo que va relacionado, pero... Te voy a responder la pregunta con qué, cuál es la escena en la que yo me veo para decir ahora sí puedo morirme en paz. Siempre me he visto en la cocina de mi casa, no importa en dónde, pero en una cocina con un café caliente y mi nieto llegando del colegio y contándome su día. Muy, qué bonito. Entonces usted es una familia. La verdad es que sí, ¿no? O sea, quisiera contarle mis historias, que se ría y que me escuche, pero en medio de ahora, hasta ese momento, no importa lo que pase. Y mientras más interesante me vuelva y tenga mejores historias para él, creo que vale la pena avanzar. Sí. La vida es linda en ese aspecto. Yo también, la verdad, soy una persona que me parece muy, muy lindo, muy conmovedor. Cómo podemos cómo podemos llegar a impactar o plasmarnos en la vida de alguien más. Siento yo que las personas pueden llegar a ser ese segundo más de aguante que uno necesita en muchos momentos. Y también justamente me recuerda lo que me dijo que usted puede facilitar quizás el camino a algunos alumnos dándole un consejo en el momento indicado. Esto
creo yo, justo como decíamos, de Spider-Man implica una responsabilidad hasta cierto punto. ¿Cómo se adaptó a ello? ¿Cómo hizo conciencia de cuando fue ese punto en el que dijo, mi palabra cuenta y lo que le diga a este joven Padawan puede marcarlo para toda la vida? Yo también. La verdad, creo que todo viene por el amor a enseñar, siento. Mi abuelo era la persona más letrada del mundo, ha sido el patriarca de toda la familia de mi papá. Él no tenía dinero cuando era pequeño. Él era el hermano mayor, tenía 3 hermanas menores. Me contaba cómo calentaba el café con un pedazo de periódico, con una taza de metal. Toda su vida estudió estando becado, no podía darse el lujo de aplazarse. Fue un ingeniero civil de lo más renombrado, o sea, de lo top, realmente. Ha sido un ejemplo de persona. Y siempre estaba ahí ayudando a la familia, a mi papá, a mi mamá, a mis tías, a mis primas. No vivía acá, pero realmente es una de las personas que tiene todo mi aprecio. Yo soy una persona que no suele bajar la cabeza, por lo general. No me importa mucho cuando alguien hace cosas que no me afectan, pero no suelo darle mi lealtad y todo mi entusiasmo a la gente que no reconozco como superior. Entonces, él era una de esas personas que sí veía como realmente alguien que merecía todo mi respeto. Por otro lado, los papás de mi mamá también. El papá de mi mamá mi abuelo materno era director y mi abuela materna era profesora. Y todo el tiempo había visto sus ejemplos, ¿no? Mi abuelo paterno enseñando, manteniendo a la familia, viendo cómo hacer para que tenga una guía moral. Y cómo mis abuelos maternos estaban ahí enseñando a las personas. Ellos tenían criaditos, entre comillas, ¿no? Que vivían con ellos, que les enseñaban, que todo el tiempo no eran de la familia, legalmente podría decirlo, pero siempre los han ayudado a salir adelante, eran sus ahijados poco a poco. Son personas que he logrado ver cómo cambiar una sola vida puede ayudar tanto y hacer tan grande esta ola de buenos trabajos que me he acostumbrado a eso con el tiempo. En la universidad te enseñaban, con mis amigos, siempre éramos relativamente buenos, ¿no? En algunas materias estábamos aprendiendo, enseñando a los demás, a otros compañeros que no podían. Siempre en mi casa cerca de la Universidad de la San Simón, venían a comer acá, ahí charlábamos, hablábamos, enseñábamos, tratábamos de ayudar. Y empezó siendo el amigo que daba consejos de repente, no solamente yo, ¿no? También otros. Obviamente en ese momento tampoco tenía la experiencia ni todo lo que me había pasado para poder ayudar, pero siempre estaba ahí escuchando, viendo, y es algo bueno. O sea, siento que el no haber tenido hermanos, digamos, con quien compartir, me hace sentir este afecto un poco cercano al compartir experiencias con otras personas, y ayudar a alguien creo que es algo bueno, ¿no? O sea, a pesar de que es un enfoque romántico, porque no siempre se puede, a veces metemos la pata y tenemos que entender que eso pasa. Claro. Entonces, fui por ahí, competí por un trabajo, una beca al exterior, y la perdí porque no tenía el diploma en educación superior. A todo esto, entré al diploma en educación superior, que para los que no saben es un posgrado que te enseña a dar clases, y me di cuenta que me gustaba todo eso. Ahí empezó. Tomé una materia, me dijeron vente para acá, da clases de esto. Un amigo me hizo el enganche, di una pequeña clase y me gustó y podía hablar con los estudiantes. No sé, siempre tenía esa facilidad de poder hablar con otras personas, no necesariamente de mi edad, sino mayores o menores, siempre. Y creo que mi amor por las caricaturas siempre ha sido un facilitador social, podría decir, porque me encanta eso. Yo recuerdo nuestra primera charla de anime, estaba terminando, creo, justo Shingeki. Sí, de Ataque a los Titanes, pinche anime. Pero sí, sí. Y respecto a esto, ¿usted recuerda alguna anécdota que se le haya quedado así de algún momento en el que usted ha dicho, pucha, creo que he ayudado a una persona? Sí. Tengo un estudiante sin nombre, de una universidad sin nombre, que creo que los problemas que tenemos siempre son proporcionales a la experiencia y al momento que estamos viviendo. Y creo que un desarrollo de personaje, entre comillas, muy fuerte siempre es el aspecto amoroso. Tuve un estudiante que terminó con su compañero de clases, que habían estado desde que habían entrado a la universidad, y fue un impacto fuerte, bastante fuerte. No era la primera vez, pero sí creo que fue la primera en la que pude hablar más largo y más tendido y compartir todas mis experiencias, porque esa persona
sentía que el mundo se estaba cayendo y creo que es lo que todos hemos sentido en algún momento, de una u otra ocasión todos hemos tenido ese momento en el que hemos pensado que el mundo se iba a acabar y nos hemos ido llorando de repente a la cama y al otro día pasa lo más maravilloso del mundo, el sol vuelve a salir y despiertas, ¿no? Entonces no te queda de otra que poner un pie delante del otro y seguir avanzando. Y empecé a hablar con esta persona, quería dejar la universidad, estaba bastante agobiado y pues hablamos, le conté todo lo que me había pasado, que era bastante fuerte también lo mío. Y avanzando de a poco, creo que le comenté cómo lo había superado, qué es lo que había hecho, le hice reír, charlamos, salimos un poco más, le comenté todas las cosas por las que había pasado. Traté de llevarle con el psicólogo de esta universidad, pero un problema frecuente creo que no solo en la universidad, sino en Bolivia y en Latinoamérica es la burocracia. Entonces, solicitamos un momento, una cita con este profesional, pero lastimosamente tardó demasiado, nunca se dio. Sin embargo, yo estaba ahí para hablar, charlar y conforme fuimos avanzando, entramos a una actividad extracurricular, la pechamos, logramos sacar un reconocimiento y creo que fue un impulso que hizo que pudiera continuar. No solamente por mi parte, soy seguro que tenía muchos amigos y demás por detrás, pero creo que he sentido que podía ayudar bastante en ese momento. No dejó la universidad, siguió avanzando y le fue bastante bien hasta el final. Entonces pienso que realmente puedo evitar de que pase esto, quiero creerlo así, a riesgo de sonar un poco egocéntrico, pero No, siento que es una de las anécdotas más bonitas que tengo. Sí he tenido estudiantes que me han golpeado la puerta de mi casa en la madrugada contándome problemas que han tenido y pues hay que escucharlos porque yo hubiera querido tener a alguien que haga eso conmigo en su momento, ¿no? Entonces, sí he tenido situaciones así, pero creo que es así la que más me ha hecho eco en el tiempo porque estoy orgulloso, no son mis logros, pero veo que los ha logrado tal vez con un impulso pequeño por parte mía y creo que es algo que siempre voy a recordar. muy bonita anécdota, la verdad. Sobre tus experiencias personales, ¿hay alguna que nos quieras contar aparte? Porque me comentaste que al ayudar a este chico le contaste más de lo que tú viviste. ¿Hay algo que quieras comentar, sacar, que consideres que te haya dejado algo para aprender? A ver, alguna anécdota interesante, bueno, algo que también he solido contar con mis estudiantes, me pasó cuando estaba en la universidad, me cayeron tres cosas bastante pesadas. En un momento, mi abuelo, que era una de las personas que más idolatraba, podría decir, que tenía en un pedestal, él enfermó con cáncer gástrico, entonces decayó muy de golpe. En el momento en que estaban ya al final desahuciado, pasaron temas más personales, digamos, con mi familia que igual me hicieron sentir bastante mal y al mismo tiempo tuve una ruptura amorosa de la universidad en ese momento, hace años. El punto es que las tres cosas coincidieron en la misma semana, en cuestión de horas básicamente. Y me sentía bastante mal porque no podía hablar con mi familia porque había algunos problemas, no podía hablar con mi pareja porque no la tenía y básicamente encima que pasaba este momento tan difícil en que era aceptar la pérdida de una persona querida. Estuve en un momento bastante fuerte, depresivo podría decir yo. Y en uno de mis peores momentos en los que estaba solas, pensando y autocompadeciéndome, que creo que es algo que suele pasar cuando uno está en la época de universidad. Sinceramente, creo que muchas personas han pasado por esto en algún momento. Y mis amigos tocaron la puerta, entraron a mi casa, me sacaron, empezó a llover todo, empezó a llover, salimos a hablar y creo que fue un momento bastante interesante porque era un momento en el que estaba súper deprimido y ellos llegaron acá a poner color a la vida. Entonces empezamos a hablar y me di cuenta que compartiendo y desestresando, bueno, compartiendo y explicando, gritándolo a los tres vientos, charlando entre ellos, era una manera en la que uno podía quitarse este pesar, podría decirlo. He tenido muchas otras anécdotas que podría comentar, pero creo que es una de las pequeñas experiencias que he tenido
Hay algunas otras que tal vez sí son un poco más fuertes, siento que prefiero no comentarlas si es que alguien por ahí lo escucha y me ve raro. Pero es eso básicamente, no se me ocurre ahora algo más que poder comentar al respecto. Pero me interesa mucho, en una de las anécdotas que ya me has contado de lo que te sucedía, me mencionaste que te enfrentaste a una gran soledad en algún punto de tu vida. Ahora me dices que te llegaste a enfrentar hasta una depresión. En este podcast, en el primer episodio, dedicamos un momento a hablar al respecto de la depresión y de este tipo de problemas que tienen una gravedad mayor, por así decirlo. Quiero saber tu opinión, tu consejo, cómo lo enfrentaste, algo que pueda aportar al tema y cómo crees que se debe manejar o cómo lo manejaste tú. Ok, algo bastante interesante que me pasó en algún momento es que hay que saber, suena raro, pero hay que saber racionar tus sentimientos en el día. Hay momentos en los que te sientes muy mal y yo he sentido algún momento en el que estaba muy deprimido. ¿Y qué es lo que pasa? Que me recomendaron a mí, ¿por qué no agarras y te pones un horario para sufrir? Y te suena raro al inicio, ¿cómo así? Entonces decían, ¿por qué no agarras y te sientes de 7 a 8 y te pones a recordar todo lo que te haga sufrir, ya sea una situación laboral, el trabajo, de amigos, de pareja, qué sé yo, pero que te haga sentir mal, que has estado arrastrando en todo tu día? Con el tiempo se va a hacer más fácil. Pero, ¿qué sucede? Que así empiezas a desintoxicar tu día entero, porque cuando tú tienes un pesar, te empiezas a deprimir, empieza a envenenar todo tu día. No puedes pensar, no puedes trabajar, no puedes comer, no puedes hablar, todo te recuerda lo que sea que te esté lastimando, pérdida de un pariente, que te hayan despedido del trabajo, que te hayan gritado, que hayas lastimado a alguien sin querer, que hayas perdido a tu mascota, que un familiar no esté ahí, un amigo, no tengo idea, pero puede llegar a envenenar todo tu día. Entonces tienes que saber tratar de encapsular esto en un momento del día para poder dedicarte, o sea, tienes que estar consciente de que sí te duele y tienes que aceptar todo esto, ¿no? O sea, no hay un camino corto, podría decir que no hay un atajo. Entonces tienes que aceptar este tipo de dolor, tienes que sufrirlo, pero tienes que sufrirlo y sufrirlo bien, y sufrirlo en su momento. Si tienes ganas de llorar, llora. Encerrate en tu cuarto, llora toda una tarde, pero llóralo en su momento y no lo arrastres más. ¿Por qué te digo esto? Porque tengo colegas, amigos, compañeros también, que han tenido un mal día, como en Batman. El Guasón siempre mantiene que existe esta historia de que es la broma letal, en el que agarra y dice un mal momento, un mal día es lo único que se necesita para que una persona cambie. Y eso es lo que mantiene en esa historieta, ¿no? Pero lo que digo es que a veces hay personas en la vida real que tienen un mal día, un pésimo día. Y empiezas a autosabotearte, empiezas a decir, ok, primero que me sentí mal, pero que no es mi culpa, ok, que no ha pasado en realidad, o si ha pasado, no así por mí, ha pasado por esta otra razón, y a pesar de que estás deprimido, empiezas a ponerte peros y no dejas aceptar este problema. Y a la larga lo arrastras y empiezas a enojarte contigo mismo, empiezas a ser un poco más resentido social, podría decir. He tenido compañeros que han pasado por un mal momento, por ejemplo, al no entrar en una beca o no entrar en un trabajo, y han dicho, ok, de ahora en adelante las veces que lo intentan, no querían intentarlo con todo el tiempo. O sea, han conocido personas que son desganadas, que no quieren hacer el mayor de los intentos por la flojera, porque no, ¿para qué? Y llegó el momento, no lo intentan, y eso es un autosabotaje, porque llegó el momento en que tú la pierdas, dices, ves que no le metí ganas. Y te empiezas a autosabotear, y dices, no le voy a meter ganas porque tienes miedo que en el fondo, a pesar de haber hecho tu mejor intento, puedas fallar. Y uno evita ese dolor porque sabes lo que se siente. Entonces, hay personas que lo arrastran, hay personas que no lo exteriorizan, hay personas que no lo aceptan y lo arrastran tanto tiempo que a veces ves personas mayores que no han logrado superar ese momento. No han logrado superar una despedida de trabajo, no han logrado superar una ruptura amorosa, no han logrado superar la pérdida de un pariente o el fallar en una competencia, por ejemplo. No lo superan y lo arrastran toda su vida y son personas que se sienten mal, se resienten y como decía antes, cuando ven a alguien lograr sus metas, les recuerda algo que les incomoda a sí mismos y por eso los ves molestarse con todo el mundo. Entonces, yo recomendaría siempre que sufran todo lo que tengan que sufrir, de lo que les sienta mal, abrácenlo y llévenlo con ustedes para que sea su aliado, para que no les vuelva a pasar, para que puedan aconsejar a alguien más o para que entiendan que eso forma parte de su vida.
y nunca más los va a molestar porque va a ser aliado suyo. Pero es la depresión la que tenemos que abrazarlas. Tenemos que entender que no es un enemigo, es un aliado, simplemente un compañero que está ahí y nos va a hacer más fuerte tarde o temprano. Porque la depresión se convierte en resiliencia y es un aprendizaje. Entonces nos hace parte de lo que somos. Y mientras no lo aceptemos, no vamos a poder superar esa etapa y no vamos a poder crecer como personas y eso no está bien. Claro. Muy interesante toda tu manera de pensar, Ahmed, la verdad, muy cool. Ahora, ya estamos llegando casi al punto final de lo que es este episodio. Tengo unas dos últimas preguntas para ti que son parte de la dinámica que seguimos aquí en Punto y Coma. La primera es que quería saber si hay alguna canción que últimamente esté sonando a tu vida, que te esté representando tu proceso actual que estés viviendo. Wow. Música. Nunca, a los que me conocen saben que nunca he sido una persona tanto de música. Me gusta la música, pero no me acuerdo ni los nombres ni las canciones. Podría darte la vuelta a la pregunta diciendo el anime que más me ha sonado las últimas semanas. Perfecto. Visto por recomendación recomendación de un amigo mío, Vinland Saga. Es un anime sobre... Qué cosa más buena es ese anime. Exacto, sobre aceptar, o sea, sobre enfrentar el fracaso, aceptar tu odio y aprender y mejorar. Creo que incluso es bastante adecuado para todo lo que he ido comentando, pero Vinland Saga es hermoso. Y se alinea perfectamente a tu línea de pensamiento, bastante. Es un señor anime. Exacto, sí, no, me encanta. Amo el desarrollo del personaje que tiene y cómo acepta todo lo que le ha hecho daño a lo largo. Increíble. Y cómo acepta también sus errores, ¿no? O sea, cómo se enfrenta a decir, sabes que he hecho mucho daño y tengo que cargar con eso. Tengo que pagar por eso, tengo que cargar, tengo que... Exacto. Y paréntesis, para que entre en el episodio, amo One Piece, es mi anime favorito, por si acaso. Ahora sí, continúo. Y la siguiente dinámica, bueno, esta se llama una pregunta espejo. Consta de que el anterior invitado te hizo una pregunta y también quisiera que tú le hagas una pregunta al siguiente invitado que venga al podcast. La pregunta que te toca responder sería, ¿qué error te hubiese gustado cometer más para experiencia? ¿Qué error me hubiese gustado cometer más para mejorar mi experiencia? Ok. ¿Qué error? Es algo complicado. Tal vez el error que más puedo ir arrastrando en la vida es para con mis padres. Mi error y el error que quisiera seguir cometiendo es tratar de entender que no reconozco su apoyo y su amor hacia mí como debería. Cuando llegas a las 11 de la noche del trabajo y te abren la puerta del garaje y entras y los ves cansados y te das cuenta de que en realidad no tenían que abrirlo porque tú puedes, pero están haciéndolo porque quieren y a veces no lo reconoces como deberías. Creo que ese es el error que lo he cometido y creo que lo voy a seguir cometiendo porque no hay un amor suficiente para poder retribuirle a las personas que realmente han cuidado de ti, ¿no? Y la pregunta que debería ser: ¿qué te interesaría preguntar al siguiente invitado? ¿Cómo quisieras que te recuerden tus descendientes en el futuro? Bueno, hemos llegado al final entonces. Ahora me vas a hacer un favor, me vas a chocar la manito ya, porque sí, así acabamos el podcast. Gracias a cualquiera que vea esto y bueno, eso ha sido el episodio de hoy. Muchas gracias por venir, Ahmed. Dale.